Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Hola, ¿qué tal? ¿Listos para meternos hoy de lleno en la vida de Pochis de la Granja? Tenemos la transcripción de una entrevista, bastante reveladora. Y vamos a explorar esa trayectoria tan peculiar. De payaso de fiestas a figura en YouTube. Un camino, lleno de contrastes, ¿no? Desde luego, vamos a analizar esos momentos clave, los altibajos y sobre todo, fíjate, cómo las relaciones, tanto familiares como de amistad, han ido, marcando su rumbo. Es una historia potente sobre resiliencia, sí, sobre encontrarse a uno mismo y lidiar con la fama que llega así, de repente. La idea es extraer las lecciones más importantes, los puntos de inflexión de su experiencia. Pues venga, arranquemos por el principio. Se crió con su tío y su abuela, y parece que el gusanillo del espectáculo le picó pronto, inspirado por un grupo de payasos que admiraba, el Escuadrón. Sí. Fíjate que rechazó la idea de ser futbolista, que era lo que su tío quería para él, y con 13 años ya estaba trabajando como payaso para una agencia Lero. ¡Tan joven! Sí, ganaba poco, unos 50 pesos por actuación, decía, que no era mucho, pero él insiste en que ahí aprendió disciplina y a dominar el escenario. Y menciona algo curioso, que el ser payaso y el pandillerismo fueron clave para su personaje actual. Es que es fascinante ver cómo esa base, ¿no?, aunque la dejara atrás por pura necesidad, le dio herramientas que son oro puro ahora. La comedia, el saber manejar al público, la improvisación. Claro. Son habilidades que se ven, que se notan en su contenido actual. Lo del pandillerismo, que suena un poco fuerte, en su contexto parece apuntar más a una picardía, a un saber moverse por la calle, ¿no? Una especie de, digamos, código no escrito que forma parte de su identidad, más que a delincuencia como tal. Entiendo, como la escuela de la calle. Exacto, es parte de esa personalidad que proyecta. Pero esa etapa, no fue un camino de rosas. Cuenta que el curro de payaso empezó a escasear justo cuando su pareja se quedó embarazada. Uf, qué momento. Y tuvo que pillar un trabajo que él mismo describe como humillante, de ayudante de electricista. Soportó a un jefe bastante, abusivo, al que llama Braulio, más que nada por la necesidad del seguro médico. Claro, la necesidad aprieta. Ganaba, creo recordar, 1.750 pesos a la semana, imagínate. Muchísimo menos de lo que sacaba en unas horas actuando en los semáforos, en lo que él llama los cruceros. Ese contraste es brutal y muy revelador, La precariedad del empleo formal frente a la economía informal del semáforo, donde quizás en un par de horas hacía 600 pesos. Sí. Refleja esa lucha constante por sobrevivir y una resiliencia que se forja, a base de golpes. La experiencia con este Braulio, que parece que fue denigrante, seguro que fue un punto bajo, pero también un motor, ¿no?, para buscar otras salidas, para no conformarse. Totalmente. ¿Te imaginas la sensación de valer más en la calle que en un trabajo reglado? Uf, sí. Debió ser duro. Exacto. Y esa salida llegó con La Granja. Durante la pandemia se lanzó a hacer directos en streaming y la cosa, empezó a funcionar. Ahí encontró su sitio. Y cuenta una anécdota que parece que le marcó muchísimo. Fue a pedirle apoyo a un amigo taquero, un conocido, con un puesto de tacos, y este le mandó a paseo. Le dijo que no tenía tiempo para sus estupideces. Así, tal cual. ¡Qué fuerte! Poco después, otro taquero de Tacos Nava, sin apenas conocerlos, se acercó y les estuvo ofreciendo comida durante meses, de forma totalmente desinteresada. Pochis no olvida ni lo uno ni lo otro. Sigue agradecidísimo al segundo y muy resentido con el primero. Es que ahí se ve clarísimo, ¿no?, la importancia del apoyo genuino frente al interés o la simple indiferencia. Esa gratitud tan profunda y ese rencor tan marcado, parecen ser motores emocionales muy potentes en su forma de ver el mundo y las relaciones. Sí, se nota. Se nota un código de lealtad muy estricto, casi de barrio, ¿sabes? Probablemente muy influenciado por esas vivencias, las buenas y las malas. Valora quien estuvo ahí cuando las cosas pintaban mal. Totalmente.
Y la fama le cayó de golpe, sobre todo después de una entrevista en un periódico y el nacimiento de su hija. Y claro, eso le hizo poner las amistades bajo la lupa. Me imagino. La gente cambia o muestra su verdadera cara. Hace una distinción muy clara entre los amigos interesados de cuando le iba bien como payaso, que desaparecieron en la pandemia, y los poquitos que sí lo apoyaron sin pedir nada a cambio. Menciona a una amiga, Bonnie, y a David del Pozo. Esos son los que valen. Y también es interesante cómo habla de la reaparición de su padre, ausente durante 15 años, que parece más interesado en la fama que en él mismo, y de la relación compleja con su pareja actual, que empezó de una forma muy peculiar, a través del hermano de ella, que antes había sido incluso un rival. Buf, es que gestionar la fama y cómo afecta a tu círculo más íntimo es todo un tema, ¿eh? Se ve claramente cómo aplica ese filtro de la lealtad probada en las malas para decidir quién se queda cerca y quién no. Sí, sí. Y esas dinámicas familiares, la del padre ausente que vuelve atraído por los focos y la de la pareja que llega por un camino inesperado, pues añaden capas y capas de complejidad a su vida. Muestran cómo el pasado siempre encuentra formas de enredarse con el presente, sobre todo cuando la vida da un vuelco tan grande. Pues sí, haciendo un resumen rápido, hemos visto un viaje increíble. Desde animar fiestas y hacer malabares en semáforos, hasta conectar con miles de personas a través de una pantalla. Una historia tejida con hilos de necesidad, de momentos humillantes, pero también de apoyo inesperado, de lealtades forjadas a fuego, rencores que perduran y, el reto constante de manejar la fama y las relaciones que se transforman con ella. Y quizás como reflexión final para quien nos escucha, valdría la pena pararse a pensar en cómo toda esa mezcla tan particular de experiencias, el payaso entrenado en la improvisación, esa picardía de la calle o pandillerismo, las cicatrices de los curros precarios, esas relaciones tan intensas y complejas, no solo ha construido su éxito, sino que forja esa autenticidad, o al menos la percepción de ella, que parece conectar tanto con su audiencia. Es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto esa actuación, esa performance aprendida en sus inicios como payaso, sigue presente y da forma a la personalidad digital que vemos hoy? Ahí queda la pregunta, para darle una vuelta. Cool FM 106.1. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en la historia de La Granja Rifa. Son estos creadores de contenido que, bueno, lo están petando bastante, sobre todo Pochis y Pepito, que son como las caras más visibles. Hemos estado mirando artículos, entrevistas y tal, y vamos a intentar desgranar cómo pasaron de un barrio complicado en Monterrey a ser conocidos casi mundialmente. Eso es. Analizaremos un poco todo, ¿no? Sus inicios como payasos, cómo la pandemia les obligó a reinventarse totalmente, y también cómo han lidiado con los peligros que no son pocos, inherentes a grabar donde graban. La idea es pillar un poco las claves de su éxito. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por las raíces. A ver, Pochis y Pepito vienen de La Granja en Monterrey, Nuevo León. Un barrio que, según hemos leído, tenía fama de ser peligroso. Lo llamaban La Granja Sanguinaria. Pochis, de hecho, cuenta que de chaval estuvo metido en pandillas, que tenía problemas hasta para moverse por allí por la violencia. Sí, y fíjate, sus comienzos profesionales, su primer curro, digamos, fue de payasos en eventos. Pochis empezó súper joven, con 13 años, en un grupo llamado El Escuadrón de Payasos. Al principio le molaba más lo espectacular, el fuego, las cadenas, y luego ya se metió más en la comedia. Pepito, por su parte, empezó como zanquero en una batucada, y luego ya se unió a otro grupo de payasos. Pero claro, llega 2020 y, bueno, la pandemia. Se cancelan todos los eventos, las fiestas, y se quedan sin curro, sin ingresos. Tuvo que ser un palo tremendo. Pochis habla de una época muy mala de depresión, ansiedad, de no tener pasta ni para comer, ¿sabes? Y encima su pareja estaba embarazada. Una crisis gorda. Y es justo esa necesidad la que, les empuja a cambiar. Lo que destaca aquí no es solo que se adaptaran, sino cómo esa desesperación personal fue el motor para, innovar de forma viral. Grabaron una parodia de una peli, Ya no estoy aquí, y se hizo súper viral en Facebook. Y eso como que les animó a tomarse más en serio lo de hacer vídeos. Ahí fue cuando empezaron a grabar en barrios considerados peligrosos. Aunque, ojo, al principio la idea era conseguir bolos como payasos, ¿eh? El primer intento fue en La Bondojo, pero no salió bien. Una vecina les dijo que se fueran de allí. Y lo curioso es que esa misma noche decidieron irse a La Independencia, que es otro barrio con fama.
Pero es que fueron a saco, ¿sabes? Sin conocer a nadie, sin seguridad ninguna. Fue una apuesta muy, muy alta, ¿no? Ir así, sin red. Totalmente. Y justo ese vídeo fue el que funcionó, el que despegó. A partir de ahí como que encontraron su nicho, visitar barrios chungos en México y luego ya en Latinoamérica. Mostraban un poco la cultura local, la peña de allí, pero claro, siempre con un riesgo enorme. Es que los peligros eran muy reales. Las fuentes que hemos visto detallan varios incidentes. Les llegaron a encañonar con pistolas varias veces, una al principio del proyecto y otra vez en Matamoros. Amenazas con cuchillos que les apuntaban con láser, encuentros súper tensos con gente armada o, bueno, bajo los efectos de Alá sabe qué. Uf, es que pararse a pensar en eso, que te apunten con un arma, y no una vez, sino varias. El desgaste mental tiene que ser brutal. Muy diferente a la energía que recibes del público en un show de payasos, imagino. Claro, totalmente distinto. Esos peligros constantes llevaron a Pochis a tomar decisiones importantes. Por ejemplo, dejó de hacer shows por la noche, cuando nació su hija. Priorizó la seguridad de su familia, lógicamente, y empezó a buscar actuar más en teatros. Subrayan mucho ese desgaste mental. Y además, ojo, que tardaron como 2 años en empezar a ganar pasta con los vídeos. 2 años currando sin ver un duro de eso. Pero la gente empezó a seguirles un montón, ¿eh? Se recorrieron México, Ciudad Juárez, Veracruz, y llegaron hasta Colombia, metiéndose en sitios como el Bronx, que también tiene tela. Sí, y las colaboraciones también ayudaron mucho a que crecieran. Grabar con gente conocida como Adrián Marcelo, Nicki Nicole, el rapero alemán, eso les dio muchísima más visibilidad. Y aquí hay algo interesante, una paradoja casi. Ellos, salidos de un barrio duro, pero parte de su primer público eran, bueno, lo que en México llaman fresas, ¿no? Gente de clase alta, digamos. Como que a esa peña les flipaba ver esos sitios, les resultaba exótico, casi como un safari digital, ¿entiendes? También ha habido movidas internas, ¿no? Mencionan el caso de Iker, el niño este que descubrieron ellos y se hizo súper viral. Pero parece que ahora ya no tienen contacto ni colaboran con su familia o sus representantes. Esas cosas pasan. Y luego está el conflicto de Patillas con Poncho de Nigris. Patillas sintió que no se reconocía su personaje individual, Patillas, frente a Bulterri, y que no veía beneficio económico. Así que decidió salirse de ese proyecto con Poncho. Además, Patillas tuvo una lesión bastante grave cuando trabajaba en multimedios que le dejó inválido un tiempo. Otra movida complicada. Entonces, resumiendo un poco, vemos que tenían talento para el espectáculo, que venía de cuando eran críos, luego una adaptación forzada por la crisis, mucha disciplina y sobre todo una capacidad de rifársela, de asumir riesgos altísimos. Exacto. Su éxito parece que viene de ahí, de esa autenticidad tan cruda, de mostrar realidades que a menudo se ignoran, aunque eso implique peligros físicos y dilemas personales o éticos, claro. Han sabido conectar con un público muy amplio, desde la gente de su propio barrio hasta otros estratos sociales completamente diferentes. Hay una tensión ahí, ¿sabes? Sí. Queda la reflexión sobre ese equilibrio entre mostrar la dureza de ciertos entornos y los riesgos que asumen ellos y la gente que sale en sus vídeos. Y también cómo la fama te puede cambiar la relación con tus propias raíces, ¿no? ¿De dónde vienes? Y quizá una pregunta que podríamos dejar flotando para quien nos escucha es, en esta era digital que vivimos, ¿hasta qué punto la clave para conectar de verdad con el público es precisamente eso, exponer la vulnerabilidad? La propia y la de los demás. Es algo en lo que pensar. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí, en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.